Atiendan con calma, pero sin distracciones. Este comunicado proviene del Centro Nacional de Alerta y Seguridad Civil. No es una práctica, no es un ensayo de rutina. Lo que voy a decirles está sucediendo ahora mismo, en distintos puntos del país. Les ruego que escuchen con atención, porque cada detalle puede marcar la diferencia entre mantenerse a salvo o no. En las últimas 72 horas, nuestros teléfonos no han dejado de sonar. Los informes llegan de pueblos pequeños, de barrios residenciales, de ciudades populosas. Hombres y mujeres que nunca se conocieron entre sí describen lo mismo, la aparición de una figura que se esconde en los rincones más oscuros, esperando. A veces detrás de un cobertizo, a veces entre árboles, a veces justo al final de un pasillo iluminado a medias. Pero lo que aterroriza no es la sombra en sí. Lo que hiela los huesos es el rostro que lleva consigo. Según testigos, esa figura imita lo familiar, un amigo de la infancia, un vecino de toda la vida, un hijo que debería estar dormido en su habitación. Incluso, en ocasiones, tu propio rostro. Al principio resulta tranquilizador reconocer a alguien cercano, pero basta con fijarse bien para notar que algo está fuera de lugar. Una sonrisa demasiado rígida, ojos que nunca pestañean, un gesto repetido como si fuera aprendido de memoria y no nacido del instinto. Necesitamos que esta advertencia no se pierda. Deja tu señal en los registros y mantente en la frecuencia. Tu comentario y tu suscripción son la prueba de que seguimos conectados. El primer caso confirmado ocurrió hace 3 noches en la comunidad de Harpers Creek. Samuel y Margaret Doyle, un matrimonio de profesores jubilados, despertaron a las 2:47 de la madrugada por un ruido metálico en el jardín. Samuel pensó que eran jóvenes jugando una broma. Encendió la luz del porche y vio lo imposible, una figura inmóvil, con su mismo rostro, duplicado hasta el detalle más íntimo, la cicatriz de un accidente de bicicleta en la frente, los mismos ojos grises que lo habían acompañado toda la vida. Margaret, al acercarse a la ventana, se paralizó. La criatura ya no mostraba el semblante de Samuel, sino el suyo. Era como mirarse en un espejo que devolvía una versión muerta de sí misma. Esa cosa parecía tantear entre las dos identidades, como si buscara la máscara más adecuada para engañarlos. Desde entonces, los reportes se han multiplicado. La operadora de emergencias Emily Walsh fue quien atendió esa llamada. Llevaba 6 años trabajando en el turno nocturno, acostumbrada a escuchar de todo, discusiones familiares, alarmas de autos activadas por error, falsas denuncias de intrusos. Creía que ya nada podía sorprenderla. Pero algo en la voz de Samuel Doyle esa madrugada fue distinto. Un temblor contenido, como si hablara con la boca apenas entreabierta para no llamar la atención de lo que estuviera frente a él. Más tarde, durante la investigación, Emily relató que lo que más la perturbó no fue Samuel, sino lo que oyó al fondo. Era la voz quebrada de Margaret, apenas un murmullo junto al teléfono. Está sonriendo demasiado, demasiado ancho. Nadie sonríe así. Nadie puede sonreír así. La frase quedó grabada en el registro de la llamada, y más tarde los peritos de audio confirmaron que la mujer la repitió 3 veces, cada vez más bajo, como si no quisiera que el ser escuchara que hablaba de él. 20 minutos después, 2 patrullas llegaron a Harpers Creek. Los agentes no hallaron nada fuera de lo normal, un callejón vacío, el viento moviendo bolsas de basura y una pareja de ancianos visiblemente alterada. Samuel insistía en que había visto su propio rostro reflejado en la figura inmóvil. Margaret lloraba, señalando el rincón detrás de los contenedores, como si aún pudiera verlo allí, observándolos. El reporte oficial se cerró como una falsa alarma. Los oficiales escribieron un informe rutinario y continuaron con sus rondas. Lo que no sabían, lo que nadie podía sospechar en ese momento, era que esa noche había marcado el inicio de algo mucho más grande. La segunda noche no fue un alivio. Al contrario, lo que ocurrió entonces confirmó que lo de la víspera no había sido un accidente aislado ni un mal sueño colectivo. Entre el anochecer y el amanecer, la central recibió 17 llamadas. 17 hogares distintos, repartidos en barrios y pueblos que nada tenían en común, salvo una misma descripción escalofriante. Todos hablaban de lo mismo. Una figura quieta, oculta entre sombras, observando.
Pero lo más inquietante era el disfraz que elegía cada vez. No se trataba de caras inventadas al azar, ni de rostros desconocidos que uno pudiera descartar como extraños. No. Cada testigo aseguraba reconocer a alguien concreto. Un hermano perdido en la infancia, una abuela enterrada décadas atrás, un hijo que ya no vivía en casa, y en los peores relatos, la propia copia del denunciante, un doble perfecto, congelado en la oscuridad. Entre todas las llamadas, hubo una que sobresalió de inmediato. Fue la de Agnès, una anciana de 83 años que habitaba sola una casa estrecha en Willow. Sus vecinos la consideraban excéntrica, pero inofensiva. Hablaba con los gatos callejeros, guardaba cuadernos llenos de cartas que nunca enviaba y decía que el silencio de la madrugada tenía respiración propia. Por eso, cuando su llamada entró al 911 poco después de las 11, los despachadores no se apresuraron a mandar refuerzos. Lo que Agnès relató aquella noche se transformó, con el tiempo, en un archivo obligatorio para el entrenamiento de nuevos operadores. No porque pudiera explicarse, sino porque era imposible encajarlo en lo humano. Según contó entre jadeos, estaba frente al espejo del baño, terminando su rutina de siempre, cuando algo extraño llamó su atención. No fue un sonido, sino un movimiento mínimo en el reflejo. El pasillo, que debía verse vacío a su espalda, tenía ahora una silueta, la de su hijo Mark, muerto hacía más de 6 años en un derrumbe de mina. Agnès se giró de inmediato. El pasillo estaba desierto, iluminado por la tenue lámpara que siempre dejaba encendida para orientarse de noche. Pero al volver los ojos al espejo, él seguía allí, más nítido que antes, más cerca de la puerta. Su ropa estaba intacta, sus manos manchadas de polvo seco, y su rostro, idéntico al último día que ella lo había visto con vida. La operadora le pidió que mantuviera la calma, que describiera con detalle lo que veía. En la grabación, la voz de Agnès se quiebra mientras afirma que su hijo intentaba hablarle, aunque los labios no seguían el ritmo de las palabras. La voz, decía ella, parecía salir desde el vidrio mismo, vibrando como un eco atrapado. Y entonces se oye con claridad en la cinta: «Mamá, déjame volver. Llevo demasiado tiempo esperando aquí». El tono no era el de un joven, sino más grave, áspero, como si alguien hubiera forzado la garganta de otro para emitir esas palabras. Aún así, Agnès insistía en que era Mark, que lo reconocía más allá de toda duda. Cuando la policía llegó, 40 minutos más tarde, encontró a la mujer acurrucada en el suelo del pasillo, temblando, con una toalla clavada contra el espejo como si quisiera sellarlo. No había señales de intrusión. El informe oficial lo archivó como delirio senil y estrés acumulado. Pero lo que la patrulla no supo explicar es que, mientras revisaban la casa, uno de los oficiales aseguró haber visto, en el reflejo de una ventana, a alguien parado en el jardín. Era el mismo, con la misma postura, la misma linterna en la mano, y una sonrisa rígida que no reconocía como propia. Esa fue solo una de 17 historias de aquella noche. 17 puertas abiertas al mismo terror, cada una diferente en detalle, pero idéntica en esencia. El patrón empezaba a consolidarse. Lo que antes se percibía como un rumor o un malentendido comenzaba a tomar la forma de un fenómeno imposible de ignorar. Y lo más inquietante no era que aquellas apariciones replicaran rostros conocidos. Lo verdaderamente aterrador era que parecían aprender, cada vez más precisas, cada vez más atrevidas, cada vez más dispuestas a cruzar el umbral que las mantenía al otro lado del vidrio, del reflejo o de la penumbra. El episodio más inquietante hasta entonces no ocurrió en casas particulares ni en los barrios silenciosos que habían marcado las primeras denuncias. La siguiente noche, el epicentro fue el complejo de almacenamiento Norca, una vasta instalación de hormigón y acero, con pasillos interminables y hangares apagados que parecían tragarse la luz. Allí trabajaba como guardia nocturno Daniel Mercer, un hombre endurecido por casi 2 décadas de servicio militar y acostumbrado a la soledad de la vigilia. No era alguien propenso a asustarse. Y, sin embargo, lo último que escribió en su cuaderno de seguridad antes de desaparecer parece más un fragmento de pesadilla que un informe profesional. A las 2:17 de la madrugada, Mercer detectó un movimiento en la cámara 9, que apuntaba a la zona de contenedores. En un principio no le dio demasiada importancia,
Pensó que sería un trabajador despistado que había olvidado notificar su ingreso, o tal vez un gato merodeando. Pero mientras ajustaba el zoom digital notó algo que lo hizo tensarse. La figura no se movía como alguien ocupado en una tarea. Estaba completamente erguida, fija, con los brazos colgando a los lados, mirando de manera directa al lente de la cámara. Mercer, disciplinado hasta en la duda, tomó su linterna y su radio y caminó hacia la zona indicada. El aire olía a óxido y humedad. Los focos del perímetro chisporroteaban como si dudaran en iluminar lo que tenían delante. No había nadie. Sin embargo, cuando informó a su compañero en la sala de control para que verificara la transmisión en vivo, la respuesta lo dejó helado. Daniel, sigo viendo la figura en pantalla. Exactamente en el punto donde dices que estás parado. Mercer levantó la linterna, exploró el rincón, pateó los restos de cartón que el viento había apilado. Nada. Y entonces, con la radio aún encendida, miró de reojo el monitor portátil que llevaba colgado en el cinturón. Allí estaba la figura, erguida en la oscuridad, con el mismo uniforme que él llevaba puesto, la chaqueta con el escudo desgastado, los pantalones manchados de polvo, y hasta la marca de café derramado en el bolsillo izquierdo esa misma mañana. El doble lo imitaba con perfección. Era como si el espejo de una pantalla lo estuviera observando desde adentro. Mercer volvió apresurado a la oficina de seguridad y comenzó a revisar los registros de días anteriores. Lo que descubrió lo condujo a un abismo de paranoia que se reflejaba en la caligrafía cada vez más errática de sus anotaciones. La silueta llevaba semanas apareciendo en las grabaciones, desplazándose de cámara en cámara, pero siempre ajustando su rostro y su uniforme para coincidir con quien estuviera mirando en ese momento. El guardia de turno diurno lo había visto con sus propios rasgos, sin sospechar nada extraño. Ahora, Mercer lo contemplaba a través de múltiples pantallas, y en todas ellas era su propio reflejo el que lo observaba desde el otro lado. Durante las siguientes horas, su registro pasó de frases meticulosas a garabatos frenéticos. Se anticipa a mis movimientos. No imita, perfecciona. Cada vez se parece más. En algún punto escribió algo que más tarde se convertiría en material de análisis para los investigadores. No es una copia, es un relevo. Está esperando a que me canse, a que me rinda, para ocupar el lugar que le corresponde. Cada noche aprende un poco más de mí. La última señal de vida de Mercer quedó registrada a las 6:43 de la mañana. Su radio transmitía un zumbido extraño, como un silbido entrecortado que no coincidía con ninguna frecuencia conocida. En el monitor principal, la grabación muestra a un hombre caminando por el pasillo hacia la cámara, con paso firme, directo, sin titubeos. Mismo uniforme, misma altura, misma cicatriz en la ceja izquierda. Pero las marcas de tiempo revelaron un detalle imposible. A esa hora, Daniel Mercer ya no estaba en el edificio. Lo único que se encontró de él fue su cuaderno de notas abierto, con la última frase escrita de manera desesperada, casi ilegible. Ya no me está copiando. Está terminando de ser yo. Debes comprender algo que hemos aprendido con dolor y con miedo. Esto que nos acecha no actúa al azar. Sigue un proceso, un ciclo, como si fuera un ritual cuidadosamente ensayado. Y conocer sus pasos puede marcar la diferencia entre resistir o convertirte en otra de sus máscaras. La primera fase es el presagio. Es el murmullo antes de la tormenta, un cambio tan sutil que casi podrías descartarlo. No eres tú quien lo nota primero, son los seres más sensibles de la casa. Los perros comienzan a deambular en círculos cerca de las puertas, con las orejas tensas y los colmillos descubiertos hacia la nada. Los gatos se esconden en los rincones más profundos, como si quisieran desaparecer dentro de la madera. Incluso los pájaros del vecindario callan de pronto, dejando un vacío extraño en el aire, un silencio que pesa más que cualquier ruido. Y si prestas atención a la tecnología que te rodea, también allí deja huellas. Cámaras que parpadean, vídeos que se repiten como si la realidad tartamudeara, timbres que graban rostros borrosos, duplicados, imposibles. La segunda fase es la presencia. Aquí la oscuridad empieza a moverse de manera incorrecta. Tus ojos registran lo que tu mente quiere negar, sombras demasiado largas que se arrastran en dirección contraria a la luz, destellos fugaces que desaparecen en cuanto giras la cabeza.
Y entonces llega el momento en que reconoces un rostro. Podría ser tu madre parada en el jardín, aunque ella lleve años muerta. Podría ser tu mejor amigo mirándote desde el otro lado de la calle, cuando sabes que vive a cientos de kilómetros. O incluso tú mismo, atrapado en el reflejo de una ventana, saludándote desde un ángulo imposible. Ese es el instante en que la normalidad comienza a fracturarse. La tercera fase es el llamado. Ya no se conforma con acechar, quiere probarte. Algunos lo describen levantando una mano en un saludo torpe, como si imitara el gesto sin comprenderlo. Otros lo han visto golpear los vidrios con insistencia, cada golpe más fuerte que el anterior, hasta que parece que la casa entera respira con su ritmo. Y lo peor, la voz. Una voz que reconoces, que pertenece a alguien cercano, pero que suena mal, como si hubiera sido grabada y reproducida en un aparato antiguo, con las sílabas estiradas en los lugares equivocados. Aquí es donde muchos caen, porque la curiosidad humana, el instinto de responder, es demasiado fuerte. Pero debes recordarlo. Cada palabra que le devuelves, cada segundo en que lo reconoces, lo alimenta. La fase final es la entrada. Es el momento en que ya no basta con mirarte ni con llamarte. Quiere estar dentro. Y lo hace disfrazándose con lo que más te hiere. Podría presentarse como tu hijo tocando la puerta, diciendo que olvidó sus llaves. Podría fingir ser tu vecino, con la voz quebrada, suplicando ayuda porque alguien lo persigue. Incluso podría llevar la cara de un bombero, un paramédico o un oficial, exigiendo acceso urgente. Ha aprendido a imitar el miedo humano, a sonar herido, a sonar desesperado. Pero hay algo que siempre lo traiciona. Repite las frases como si las hubiera memorizado, insiste demasiado, se irrita cuando dudas. Lo que sea que te enfrente, recuerda esta regla. Quien es real nunca se ofende porque quieras confirmar su identidad. El impostor, en cambio, no tolera la espera. Este ciclo se ha repetido en cada caso documentado. Primero los animales, después las sombras, luego los gestos, finalmente la voz y la insistencia. Es como una respiración profunda de algo que intenta colarse en nuestro mundo, hinchándose con cada interacción, haciéndose más sólido, más convincente. Y cuando el ciclo se completa, ya no hay marcha atrás. Algunos desaparecen sin dejar rastro. Otros son encontrados en sus casas, mudos, con la mirada fija en los espejos, como si se hubieran quedado atrapados en su propio reflejo. Las paredes no muestran señales de entrada forzada, pero los vecinos aseguran haber escuchado conversaciones, diálogos con voces conocidas que nunca debieron estar allí. El patrón es claro. Lo que no sabemos aún es qué ocurre después de la entrada. Solo tenemos el silencio. Un silencio espeso, como si el mundo mismo se negara a contar lo que ha sucedido dentro de esas puertas cerradas. Clara Enson jamás imaginó que el peligro entraría en su vida bajo la forma más familiar de todas. Vivía en una casa antigua de ladrillo en Willow Grove, junto a su hijo de 9 años, Samuel. Las primeras señales llegaron de manera silenciosa, casi imperceptibles, como grietas en un espejo que aún conserva su forma. 2 noches atrás, pasada la medianoche, Clara despertó al escuchar murmullos provenientes de la habitación del niño. Se levantó pensando que tal vez hablaba dormido o había dejado encendido el televisor. Pero cuando abrió la puerta lo encontró sentado en la cama, erguido, mirando hacia la penumbra del cuarto y conversando con alguien invisible. ¿Con quién hablas, cariño?, preguntó, intentando mantener el tono sereno. Samuel levantó la mirada, algo confundido. Contigo, mamá, respondió, señalando la esquina oscura junto al armario. Estabas aquí, arropándome. Clara sintió como un frío indescriptible le recorría la columna. Ella seguía de pie en el marco de la puerta. No había nadie más en la habitación. Pero Samuel estaba convencido de que la mujer que lo había cubierto con la manta era ella misma. Tratando de que su voz no temblara, le dijo: «Escúchame, amor. Mamá está aquí, contigo, junto a la puerta». Los ojos del niño se abrieron de golpe, como si acabara de comprender algo aterrador. Entonces, dijo en un susurro quebrado: «¿Quién es la otra que me arropa todas las noches?». El corazón de Clara se desbocó. Corrió hacia la cama, lo tomó en brazos y se lo llevó a su propio dormitorio. Desde esa noche, duermen juntos,
como si la cercanía pudiera alejar aquella sombra. Pero Samuel no dejó de hablar del asunto. En los días siguientes, describió lo que veía con una precisión que helaba la sangre. Aseguraba que de día tenía a su madre verdadera, con el olor tibio a jabón y café que siempre la acompañaba. Pero por la noche aparecía otra. La llamaba la madre vacía. Decía que se parecía exactamente a Clara, pero había detalles imposibles de ignorar. Sus párpados se cerraban tarde, como si no recordara en qué momento debía parpadear. Sus manos se movían con torpeza, como un títere que apenas aprendía los hilos. Y lo más inquietante, desprendía un aroma agrio, como agua estancada atrapada en un sótano sin aire. Clara trató de tranquilizarlo, pero pronto comenzó a notar señales ella misma. Puertas que amanecían abiertas cuando las había cerrado con llave. El eco de pasos suaves en el pasillo, aunque ambos estaban acostados. Y, una madrugada, el sonido claro de su propio nombre pronunciado desde la cocina, con una voz idéntica a la suya, mientras ella estaba acostada abrazando a Samuel. La tensión se volvió insoportable. Samuel despertaba sobresaltado, repitiendo que había dos madres en la casa. Una que lo cuidaba de día, y otra que lo espiaba de noche. Decía que la madre vacía lo observaba desde el marco de la puerta, sonriendo demasiado tiempo, esperando a que él se durmiera para ocupar el lugar de la verdadera. Clara comenzó a dejar luces encendidas en cada habitación, como si la claridad pudiera ahuyentarla. Incluso colocó un crucifijo sobre la cabecera de la cama y un cuenco con agua bendita en el pasillo, aunque nunca había sido religiosa. Pero nada cambió. Samuel aseguraba que la presencia seguía allí, de pie en la oscuridad, paciente, repitiendo los gestos de su madre con una precisión cada vez más inquietante. En su interior, Clara empezó a preguntarse lo que temía admitir. ¿Y si aquella cosa no estaba imitando? ¿Y si solo estaba practicando, esperando el momento en que pudiera reemplazarla por completo? El inspector Malcolm fue asignado a investigar un caso en Ravenil, una calle tranquila de las afueras que rara vez aparecía en los informes policiales. Con 20 años de experiencia en el cuerpo, había visto de todo: riñas en bares, ajustes de cuentas, escenas de homicidios brutales. Nada lo impresionaba fácilmente. Dreyer era conocido entre sus compañeros por su calma metódica, su forma de diseccionar la evidencia como si cada crimen fuera un rompecabezas que tarde o temprano debía encajar. Entró en el caso con ese mismo escepticismo frío, pero esa seguridad duró menos de una hora. La familia afectada, los Alborsen, le entregó la grabación de su cámara de seguridad instalada en el porche. El archivo mostraba el momento exacto en que llamaron a emergencias, 2:51 de la madrugada. Allí se veía claramente una silueta, de pie bajo la luz anaranjada de una farola. En la primera revisión parecía solo un intruso más, alguien que no quería ser reconocido. Pero Dreyer decidió reproducirlo en cámara lenta, cuadro por cuadro. Y lo que vio allí lo dejó helado. La figura no producía sombra alguna. La farola iluminaba con fuerza el pavimento, las macetas, hasta la verja metálica del jardín, pero no proyectaba ni un contorno oscuro de aquel cuerpo. Era como si no tuviera peso en este mundo, como si la luz misma se negara a reconocerlo. El inspector rebobinó varias veces hasta detenerse en el instante exacto en que la silueta levantaba la cabeza hacia la cámara. En ese cuadro único, apenas perceptible al ojo humano, el rostro se distorsionó en algo imposible. Una fusión de los rasgos de ambos Alborsen, marido y mujer, mezclados como una pintura aún húmeda. Dos sonrisas fundidas en una, dos pares de ojos superpuestos que parecían respirar juntos. Dreyer apartó la vista de la pantalla, con un temblor involuntario en las manos. Jamás había reaccionado así a una evidencia. Intentó recuperar la compostura y rastrear más pruebas. Revisó cámaras de otras casas en la calle. Nada. Las grabaciones se cortaban exactamente a la hora señalada, como si un fragmento entero de realidad hubiera sido arrancado de raíz. Buscó huellas, restos de pisadas en el suelo húmedo, fibras, cualquier cosa. No había nada. Cada hilo que intentaba seguir se desvanecía en la nada, como si alguien hubiese limpiado meticulosamente la escena antes incluso de que ocurriera. Pero al indagar en archivos antiguos descubrió algo peor. Reportes similares se remontaban meses atrás, visiones nocturnas,
figuras idénticas a miembros de la familia, intrusos imposibles de atrapar. Todos los casos habían sido archivados como errores, alucinaciones, bromas pesadas. Dreyer comenzó a atar cabos y lo que emergía era un patrón inquietante, demasiado preciso para ser ignorado. El inspector no pudo soltarlo. Comenzó a pasar las noches en vela, volviendo una y otra vez a Ravenil, estacionando frente a la casa de los Alborsen, convencido de que algo lo observaba desde la penumbra. Sus compañeros notaron el cambio. Su voz se volvió más áspera, sus informes más caóticos, llenos de tachaduras y frases a medio terminar. En el margen de una de sus libretas escribió: «No es un hombre, no es un disfraz, es una memoria que aprende a caminar». Su último contacto con la central fue un mensaje de voz dejado a las 3:27 de la madrugada, apenas coherente. La grabación aún se conserva. «No es humano. No me importa lo que diga el jefe. Lo vi en el vidrio de mi coche, me estaba mirando desde dentro. Y me saludó. Con mi propia mano. No vuelvo a esa calle. No vuelvo a ningún sitio. Creo que ya me ha seguido hasta aquí». Después de esa noche, Dreyer no regresó al trabajo. Su coche fue encontrado en la entrada de su casa, con las llaves aún en el contacto y la puerta del conductor entreabierta. Los vecinos juran verlo cada mañana en su patio trasero. Dicen que pasa horas con la pala en la mano, cavando hoyos y luego tapándolos con la misma calma, una y otra vez, como si buscara algo enterrado o como si quisiera ocultar lo que ha sacado de la tierra. No responde a quienes lo llaman por su nombre. No voltea la cabeza. Solo sigue cavando, con movimientos monótonos, hasta que el sol desaparece y el jardín queda cubierto de sombras. Si alguna vez percibes este fenómeno, debes entender algo esencial. Tu reacción será tu arma más fuerte o tu condena más rápida. La línea entre la supervivencia y el desastre es tan delgada como un suspiro. Estas son las reglas que, según los pocos que aún pueden contarlo, se deben seguir al pie de la letra. Primera regla: no respondas. Por instinto, tu cuerpo querrá fijar la mirada, tus labios querrán preguntar quién eres. Pero ahí está la trampa. Esa simple chispa de reconocimiento es lo que alimenta a lo que está frente a ti. Testigos aseguran que, en cuanto alguien devuelve la mirada o responde a la llamada, la figura cambia. Su piel se afina, sus gestos se vuelven más humanos, como si la atención fuera arcilla con la que perfecciona su disfraz. No la mires, no la nombres, no concedas ni un pensamiento directo. En el momento en que la admites en tu mente, empieza a reclamar un lugar en tu realidad. Segunda regla: protege tu espacio. Piensa en tu hogar como en un recipiente frágil lleno de calor humano. Cierra cada rendija, baja persianas, atranca puertas, cubre los espejos. No lo hagas solo por privacidad, hazlo porque cada superficie reflectante es un ojo prestado. Se han documentado casos en los que la entidad asomó primero en un televisor apagado, en el cristal de una ventana sin cortina, incluso en un charco de agua olvidado en la cocina. No hay reflejo demasiado pequeño para convertirse en una grieta. Si puedes, apaga todas las pantallas. Una pantalla negra es como un pozo, y los pozos nunca están vacíos del todo. Tercera regla: no confíes en la voz que llama. Cuando alguien golpea a tu puerta en medio de la noche, lo último que debes hacer es abrir sin más. La entidad ha aprendido a disfrazarse con la piel de quienes más amas. Puede sonar como tu hermano, como tu hija, como un vecino desesperado. Incluso puede simular el tono autoritario de un paramédico o un oficial. Pero hay detalles que no logra imitar: la cadencia exacta de un recuerdo compartido, la risa breve después de una frase, el modo en que alguien verdadero pronuncia tu nombre. Haz preguntas que nadie más pueda responder. Llama al teléfono personal de la persona que dice ser. Una voz real comprenderá tus dudas. Una voz falsa se irritará, repetirá frases, se tambaleará en su propia máscara. Cuarta regla: registra, pero nunca revises solo. Es natural querer pruebas. Instalar cámaras, anotar horarios, grabar sonidos. Hazlo, pero no caigas en la tentación de revisar esas pruebas en solitario. Quienes lo han hecho describen un mismo fenómeno: las grabaciones no son iguales para todos.
Dos personas mirando el mismo archivo han descrito cosas distintas. Para uno, el pasillo está vacío. Para otro, la figura sonríe, inmóvil, en el mismo rincón. Es como si la entidad eligiera qué mostrarle a cada mente, adaptando la ilusión a las grietas de su miedo. Jamás enfrentes esa elección sin otro testigo a tu lado. Estas no son simples recomendaciones, son fronteras. Cada regla que rompes abre un portón. Cada descuido es una invitación que la entidad sabe aprovechar. Quienes han sobrevivido lo explican de manera sencilla. Lo único que quiere es que lo reconozcas. Una vez que lo haces, deja de ser un extraño y empieza a ser parte de tu mundo. Imagina un fuego. Mientras lo ignores, arde pequeño, titubeante, en la lejanía. Pero si te acercas, si le das oxígeno, crecerá hasta consumirlo todo. Así funciona esto. Y nunca olvides la advertencia más antigua. No es solo un imitador, es un relevo. No se conforma con parecerse a ti o a los tuyos. Desea ocupar el lugar que dejes vacío, aunque sea por un instante de descuido. Hemos intentado todo lo que estaba a nuestro alcance. Patrullas recorriendo las calles, inspecciones casa por casa, cámaras instaladas en puntos estratégicos. Cada registro policial terminó en blanco. Ninguna huella, ningún intruso capturado, solo la sombra del miedo en los testimonios. Los equipos de control de fauna tampoco encontraron nada, ni un ave extraña, ni un depredador nocturno, ni siquiera el rastro de un animal común. Incluso se pidió asesoría a consultores militares, acostumbrados a lidiar con amenazas invisibles o poco convencionales. Todos llegaron a la misma conclusión: no hay protocolo para esto. Las líneas de emergencia no dan abasto. La gente llama suplicando ayuda, pero lo que enfrentan no cabe en un despacho policial ni en una ambulancia. Lo que nos amenaza no respeta las fronteras de lo físico. No se detiene con candados ni con armas. Opera desde un lugar que no entendemos. Por esa razón se convocó a la doctora Elena, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud. Al principio habló con frialdad clínica. Sugirió que podía tratarse de histeria colectiva, alimentada por rumores y estrés ambiental. Mencionó el agua, el aire, factores que podrían provocar alucinaciones comunitarias. Pero su informe final, entregado hace apenas 12 horas, no contenía tablas ni hipótesis. Solo una línea, escrita con letra firme y oscura. No imita al azar. Está seleccionando. Cada intento es más preciso que el anterior. Seguiremos monitoreando y daremos nuevas instrucciones cuando tengamos más información. Por ahora, permanezcan bajo techo. Mantengan la calma. Y no olviden, el rostro que están viendo podría no pertenecer a quien creen, sino a lo que ya los está observando desde el otro lado.